8 se dice, y de hecho los capítulos anteriores también. Leo 8:1 dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y veíamos el viernes pasado de que esta palabra no hay condenación. No se refiere meramente a que el enemigo no vaya a tratar de recordarle los errores que usted y yo cometemos, porque él es el acusador de los creyentes y lo va a hacer siempre, hermano. Y tenemos nosotros que resistir al enemigo, apagar los dardos con el escudo de la fe. Esta palabra no hay condenación, está hablando acerca de que ya no hay una sentencia de condena. El término legal es, ya no hay una sentencia de condena. El que el Señor ha justificado, que está en Cristo, ya no puede ser, ya no será condenado. Por eso habla y dice, para los que están en Cristo, es decir, hemos sido injertados en Él. Nos ha dado Dios de su Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces, algo sucede en el creyente por la misericordia de Dios y nos ha revivido el Espíritu, nos ha dado su Espíritu. Sabemos bien que la palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo ha leído usted, ¿verdad? ¿Lo creemos? Bueno. Entonces, no hay sentencia de condena para los que están en Cristo. El pecado ha sido sentenciado en la carne y el castigo cayó sobre Jesús, que tomó un cuerpo de carne para castigar, para condenar al pecado en la carne. Los que hemos muerto con Cristo ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso la palabra lo dice muy bien y fue lo que meditamos el viernes pasado. Fíjese que la versión King James en relación a esto habla y dice en el versículo 4, si usted ve conmigo una vez más el versículo 4, dice, para que el requisito de la ley, que era básicamente que la paga del pecado era muerte, toda alma que pecare esa morirá. El que quebrante uno de los mandamientos de la ley es como que hubiera quebrantado todos los mandamientos y la sentencia era muerte. Ahí está hablando, para que el requisito de la ley, dice, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que cuando caminamos conforme al Espíritu, todo el castigo del pecado cayó en Cristo Jesús y nosotros morimos con Cristo Jesús, ya ahí fue castigado todo nuestro pecado. Y vea, esto es muy importante y es esencial saberlo. Sus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. ¿Cuántos creemos eso? La Biblia lo dice. Él ha pagado todos nuestros pecados. Lo pagó en el sacrificio de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo tiene un alcance al nuestro pasado, en nuestro presente, pero también tiene un alcance para nuestro futuro. Y a menos que los cristianos comprendamos eso, y cuando digo comprendamos eso es aceptarlo, usted va a andar con muchas dudas en su evangelio. ¿Soy salvo, no soy salvo? ¿Yo estoy condenado, no estoy condenado? Y hermano, y jamás usted ni yo vamos a poder ganarnos la salvación por medio de obras. Por más buena persona que usted sea, hermano, jamás. Fue por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo y por la fe que tenemos en Él, que toda nuestra vida ha sido perdonada. La traducción lenguaje actual en el versículo 4 dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy importante cómo lo traduce esta versión. Dice que lo que podemos hacer al andar en el Espíritu solo lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso introduce el versículo 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, quiero comunicar con usted esto que es muy importante. A veces uno viene y dice, ese cristiano es un cristiano carnal. ¿Ha oído usted en alguna vez esa expresión? O quizá usted mismo se lo ha dicho ahí, es que ando carnal en algún momento, ¿verdad? Es muy distinto usando esa expresión, es muy distinto tener algún tipo de etapa de debilidad espiritual
que está realmente andando en la carne. El que realmente ha nacido de nuevo no puede andar todo el tiempo en la carne, jamás. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Y realmente su tendencia, su naturaleza espiritual es caminar en el Espíritu. Que van a haber etapas en las que posiblemente por la falta de alimento al ser espiritual, caemos en esas situaciones, va a pasar, pero ya no estamos dominados por la carne. El que genuinamente ha nacido de nuevo no está dominado por la carne. Si hay una persona que está dominada por la carne las 24 horas del día, hermano, y no tiene ninguna inclinación al espíritu, no se dice mucho, pero es necesario decirlo porque está en la Biblia. Tiene que ver si realmente ha creído, hermano, si realmente ha nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios claramente dice que los que viven conforme a la carne, es decir, aquellos que no han nacido de nuevo, dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Y dice, pero los que viven conforme al Espíritu, yo le pregunto a usted, la vida espiritual que usted tiene, ¿quién se la ha dado? ¿Ha sido Dios a través de su Espíritu Santo? Entonces, usted vive de acuerdo al Espíritu. Entonces, si hemos vivido o si tenemos esa vida nueva por medio del Espíritu Santo, dice que nuestra mente va a ser puesta en las cosas del Espíritu. Y esta vida conforme al Espíritu la tenemos porque es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es decir, aquel que ha nacido de nuevo, que realmente ha sido justificado por medio del sacrificio de Cristo, hermano, tiene morando el Espíritu Santo dentro de él. Es templo. Es lo que Pablo dice. ¿Acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu? Entonces, de una u otra manera, va a tener el deseo, y eso es muy importante, la inclinación, va a tener, hermano, esa deseo, es la palabra correcta, de querer vivir conforme al Espíritu. Ahora, quizás usted como yo dirá, pero ¿por qué no lo tengo siempre? ¿Por qué hay a veces, y no a veces, ¿verdad? Siempre está a veces una lucha, hermano, en la mente. Es porque la carne está peleando. Ahora, es muy distinto a aquel que es dominado por la carne, que no tiene el Espíritu de Dios, que aquel que está en esa lucha. ¿Y cuántos no quisiéramos salir de esa lucha? Le voy a decir, esa lucha se va a terminar hasta que Cristo venga o seamos transformados o alguien se muera realmente. Es la realidad de esa lucha espiritual. Por eso entendemos que Pablo llegó a decir, miserable de mí. Oiga esa frase, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. El genuino cristiano en algún momento determinado, le estoy seguro que ha dicho esa expresión. Si no la ha dicho, la ha pensado. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero realmente, pues, portarme bien delante de Dios. Pero esa lucha, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué vienen esos deseos? ¿Por qué el ataque del diablo llega a nuestra naturaleza caída, hermano? Y estamos en esa constante lucha. Y no se va a poder, no hay nadie que pueda realmente vencer eso, sino es a través de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, quienes no han nacido de nuevo, viven conforme a la carne. Filipenses 3, le leo, del 18 al 19 dice, porque muchos andan conforme os he dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. Mire ahí, uno, enemigos de la cruz de Cristo. El fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Le pregunto, ¿ahí está hablando de un cristiano? Es imposible. Ahí está hablando de personas que no tienen el Espíritu. Dice que esas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, que andan en esa situación, dice que piensan solo en las cosas terrenales. Entonces, un cristiano, voy a pensar yo, que yo me llamo cristiano, pero lo único que estoy pensando son las cosas terrenales, dudo que sea cristiano. Se lo voy a repetir porque cuesta digerirlo, ¿verdad? Pero es una realidad. Un cristiano que se dice ser cristiano, pero lo único que está pensando son las cosas terrenales, según lo que la palabra de Dios dice, ¿quién sabe si realmente es cristiano? Pero quizás
van a haber momentos, y el genuino cristiano va a tener momentos de lucha. A veces sentimos que estamos ganando, a veces sentimos que nos están ganando. Pero mire, voy a usar esa expresión con mucho cuidado. Bendita lucha. Porque si realmente usted está luchando contra algo interno, es porque hay una fuerza espiritual que Dios ha puesto dentro de usted. Y que en la medida que confiemos en Dios y seamos llenos del Espíritu, la palabra dice que la buena obra que Él comenzó la va a terminar. Voy a utilizar otra vez una figura que todos en algún momento hemos escuchado. Cuando pecamos, cuando hay algún tipo de desobediencia, el espíritu en el genuino cristiano, ¿qué le pasa? Se entristece, se contrista y se siente uno mal, hermano. Y usted se siente mal, pero mire, utilizo esta frase, bendita tristeza. Porque si pecáramos y no sintiéramos nada, eso sí sería preocupante. Porque entonces el Espíritu Santo, diría yo, no está en aquellos que están actuando de esa manera. Por eso cuando habla acá está hablando de que aquel que tiene la mente solo en las cosas de la carne, y le voy a escribir esta palabra porque con ella quiero concluir. Mente. Aquel que pone la mente solo en las cosas de la carne, dice que es enemigo de la cruz de Cristo, dice que su apetito y su gloria es su vergüenza y que su fin es perdición. Colosenses 3 del 1 a 2 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es una instrucción que el apóstol Pablo está diciendo. Y cuando dice poned la mira, la versión King James, que es la versión en inglés parecida a la Reina Valera, dice, set your affection on the things above. En otras palabras, poner la mira es deseen, quieran, anhelen las cosas de arriba. Los verdaderos cristianos tendrán por sobre todo intereses eternos. Sus acciones serán orientadas a lo eterno, buscando la gloria de Dios. El verdadero cristiano siempre va a tener un interés por lo eterno, por lo espiritual. Ahora, no confundamos, no vaya usted a decirme, pastor, pero mis intereses pareciera que están en algún momento divididos. Los míos también. Y le repito, es la lucha entre la carne y el espíritu. Pero el genuino cristiano va a tener de alguna manera esa lucha y sus intereses van a ser por lo eterno, querer hacer las cosas que van más allá de lo terrenal y de lo pasajero. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo que anhela lo eterno. Y esa es la realidad que vemos en la palabra de Dios. Buscar la gloria de Dios, el genuino cristiano siempre va a querer buscar la gloria de Dios. Al final del día va a haber una meditación y decir, bueno, yo lo que hoy hice, glorifiqué a Dios, o mis metas van a glorificar a Dios. No va a estar conforme, el genuino cristiano no va a estar conforme ni tranquilo si en sus metas, su vida y su caminar no glorifica a Dios. Voy a decir una vez más esto porque quiero no perderme esto. El genuino cristiano no va a estar tranquilo en el mundo pecando. No puede. Se le hace a uno absurdo. Es decir, no le voy a decir que no lo disfrute. En algún momento alguien puede estar, no, yo ya estoy cansado de esto, mejor me voy al mundo. Hermano, se va a ir al mundo. Va a disfrutar, entre comillas. Pero al final del día, en la realidad de su soledad con Dios, va a llorar de tristeza y se va a sentir un vacío profundo porque ha probado lo único que puede llenar el vacío del hombre y se ha dado cuenta que el mundo no lo puede dar. Entonces, anhela lo espiritual, desea lo espiritual, anhela eso, el genuino cristiano. Lo veo muy serio, ¿verdad? Esta noche, pero... Primera de Corintios 10:31. Dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Genuinos cristianos,
todo lo que hacen para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, 10 a 11 dice, Primera de Pedro 4, 10, 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios o que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El Espíritu dentro de nosotros siempre va a buscar glorificar a Dios, de una u otra manera. Y aunque no es fácil, y ojalá que todo lo que hiciéramos fuera para la gloria de Dios, pero cuando vamos a nuestra intimidad, usted y Dios, el Espíritu va a anhelar, quizás utilizando las palabras del salmista, dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ese es el anhelo, el hambre que hay en el genuino cristiano. Anhela las cosas de arriba. Anhela glorificar a Dios con su vida. Mateo 6, 19 al 21 dice, creo que esto lo resume de una manera muy clara. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo creo que ese versículo no quiere mucha explicación. ¿Qué es lo que está la palabra diciendo? Que aquel que no tiene el Espíritu de Dios va a querer acumular y atesorar acá en la tierra, hermano. Y usted va a ver, por ejemplo, gente que tiene tanto dinero, mucha gente que tiene tanto dinero que no sabe lo que tiene. No le estoy hablando yo que tengan 10, 15 millones, porque cuando uno no tiene cualquier cosa lo puede asombrar. Le estoy hablando de gente que es billonaria, que no sabe lo que tiene. Y que a pesar de eso, siguen acumulando más y más. Todo el tiempo de la historia del mundo ha existido ese tipo de personas. Y obviamente hay también hay quienes pues no tienen tanto, pero siguen acumulando y acumulando, y es un enemigo grande al cual nos enfrentamos los que hemos nacido de nuevo. De hecho, la palabra de Dios, le repito algo que le he dicho anteriormente, el Señor, fíjese que no habló y no dijo, no podéis servir a Dios y al diablo, sino que dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Se recuerda que el Señor está hablando de eso? ¿Y qué fue lo que utilizó? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, le recuerdo la historia de aquel joven que llegó delante de Jesús, se postra y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, nadie es bueno, nadie es perfecto, sino solo Dios, ¿verdad? Guarda los mandamientos, y le dice los mandamientos, y todos estos los he guardado desde mi juventud. Y le contesta el Señor y le dice, ¿quieres ser perfecto? Ve, vende lo que tienes y da a los pobres. Y entonces el joven dice que se entristeció tremendamente porque tenía muchos bienes y se retiró triste. El Señor sabía muy bien lo que estaba en el corazón del joven. No le dijo pelea contra el diablo, no dejes que el diablo llegue en tu corazón, ya estaba ahí metido lo que la Biblia más adelante en 1 Timoteo habla, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando el Señor habla aquí, dice, no acumuléis tesoros, está hablando de que el genuino cristiano nacido de nuevo siempre va a tener un deseo por lo eterno, y la instrucción bíblica es, acumula tesoros por lo eterno porque ahí vas a ir. Acumula tesoros por lo eterno. Y no le estoy hablando de dinero meramente. Le estoy hablando de su vida, le estoy hablando del esfuerzo, le estoy hablando del deseo de agradar a Dios, que físicamente no vemos, de sufrir la vergüenza quizás de
el evangelio de honrar a Dios en medio de una generación perversa? ¿O usted cree que estamos en medio de una generación santa? Estamos en medio de una generación perversa, donde vamos a ser como luces en medio de una generación perversa, dice, como luminarias en medio de esta perversa generación. Y va a haber señalamiento y va a haber quizás algún tipo de persecución, si no física, quizás verbal, o de algún tipo de discriminación, hermano, a ese punto, si realmente nosotros estamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es claro lo que la palabra dice. Cuando realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, siempre va a haber una inclinación por lo espiritual. Demos gracias a Dios cuando tenemos esos deseos. Demos gracias a Dios cuando quizás usted termina el día y se siente, hermano, hoy no hice lo que tenía que hacer. Mire, en medio de todo eso, en medio de esa tristeza, usted me permite, dé gracias a Dios que su espíritu anhela poder serle útil al Señor y poder poner algo para la eternidad de su servicio, de su vida, de todo eso. Con esto no le quiero decir de que nosotros no seamos diligentes, no seamos esforzados. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Obviamente creemos en que Dios es el que provee para todas nuestras necesidades. Pero cuando ya estoy dejando yo que lo material me hunda en esta tierra, y eso cada quien lo sabe, no señalemos a otros, mejor meditemos en nosotros mismos. Pero usted sabe cuándo se está haciendo ya bien terrestre, hermano. Y ya, por ejemplo, el buscar a Dios no es importante, ya el servirle al Señor no es importante, ya el anhelar lo espiritual no es importante, especialmente cuando las cosas quizás a su concepto o a mi concepto nos están yendo bien, hasta que llega la realidad, ya sea por una enfermedad, ya sea porque le quitaron el trabajo, ya sea porque le perdió la casa, ya sea porque se está destruyendo la familia, que nos damos cuenta que nada de lo terrenal puede realmente ayudarnos en esas crisis reales de la humanidad, sino solamente Dios. A veces Dios lo permite porque definitivamente nosotros con nuestras acciones, o los creyentes con sus acciones, en lugar de poner la mira en las cosas de arriba, que es lo que Pablo está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Que nada quite ese lugar que tiene que tener las cosas de arriba. Y de ahí Dios va a ir bendiciendo de acuerdo. Y se cumplirá el pasaje en 3 de Juan, donde Juan le habla a Gayo y le dice, espero que seas bendecido en todo, prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo le he estado diciendo al Señor esta oración, no me da pena decirlo. Señor, sana mi alma porque mi alma está enferma. Señor, restaura mi alma porque mi alma necesita restauración, Señor. Cuando veo que me vienen los dolores y porque ha sido así, externos, físicos, le he dicho, Señor, me duele mi cuerpo. ¿Y cuántas veces no me duele el alma? Y estoy tan tranquilo como que nada hubiera pasado. Y a veces así es. Nuestra alma puede estar enferma, puede estar torcida, hermano. Y rara vez nosotros venimos y decimos, Señor, restaura mi alma, como lo que decía David. Sana mi alma, Señor. Renueva en mí un espíritu recto. Y eso es parte de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Porque este cuerpo se va a acabar. ¿O alguien cree aquí que va a durar 150 años más? Ahora, le escribí esto aquí porque es la importancia de la mente. Mente es distinto que cerebro. Cerebro es la materia gris. Mente es la función que la materia gris hace. La importancia de la mente en el Evangelio es grande. En Mateo 22, versículo 36 al 38, cuando el Señor es cuestionado por un escriba, llamémosle un teólogo de la época, un teólogo de la ley, cuando Jesús es cuestionado por este hombre, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde, Mateo 22, 36, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Nuestra mente tiene que amar a Dios, tiene que rendirse delante de Dios.
En Marcos 8, 32 y 33 dice, y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Antes que siga leyendo, yo sé que usted sabe la historia, pero le pregunto, ¿cuántos creen, a ver, vea esto, ¿cuántos creen que Pedro era un genuino llamado de Dios? ¿Sí creemos que Pedro era un genuino llamado de Dios? Vino a ser el pilar de la iglesia del principio. Cuando el Señor le dijo, he aquí tú eres Pedro, yo te daré las llaves del reino, está diciendo porque los primeros mensajes de Pedro fueron los que abrieron la puerta para que los gentiles entraran al reino de los cielos. A mi parecer, estoy totalmente de acuerdo, Pedro era un genuino llamado de Dios, genuino apóstol de Dios. Sin embargo, cuando está hablando en este pasaje, dice que Pedro le llevó aparte, porque el Señor estaba hablando acerca del plan de ir a la cruz. Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. Mas él, es decir, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, mire el genuino llamado de Dios, el genuino apóstol, lo que recibió de parte de su maestro. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ahora eso es, yo no quisiera que el Señor me lo dijera en alguna oportunidad, pero a Pedro se lo dijo. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora vea esto. ¿Por qué es que en ese momento se convirtió Pedro? Y no quiere decir de que, tenemos que entender muy bien esto, porque la palabra Satanás quiere decir adversario. ¿Por qué en ese momento el genuino llamado apóstol Pedro se convirtió en un adversario? El Señor lo declara ahí. Dice, apártate de mí, Satanás. Dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, en ese momento cuando Pedro, al estar escuchando lo que Jesús estaba diciendo, que no le parecía a él porque sus planes eran distintos, Jesús estaba hablando de ir, de dar su vida como el Cordero de Dios, de no establecer el reino físico, sino establecer un reino espiritual. Entonces, a Pedro no le parece, a su mente no le pareció eso, y reprende a Jesús, y el Señor tuvo que tener una severidad en sus palabras y le dice, en este momento tú eres Satanás. Pero ¿cuál era la razón? Porque tu mente no está puesta en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Entonces es tan importante escuchar el consejo del apóstol Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mente en las cosas de arriba. Porque si no, en algún momento usted y yo, en nuestro propio plan, podemos terminar de adversarios. Y estoy seguro que en algún momento determinado Dios ha tenido que trabajar esa situación en nuestra vida. Dios nos quiere llevar por este rumbo, pero ya andamos necios queriendo ir por otro lado. Entonces el Señor tiene que venir y reprendernos, quizás no de la misma manera, pero a veces por circunstancias. Cuando nuestra mente está influenciada por la carne, podemos actuar contra los perfectos planes de Dios. Nuestras acciones son controladas por nuestra mente. Repito esto, nuestras acciones son controladas por nuestra mente. ¿O habrá alguien que diga, yo no sé por qué lo hice? No sé, no me di cuenta. No, hermano. Toda acción tiene un principio en un pensamiento. Nuestros pensamientos generan intenciones y nuestras intenciones generan acciones en un momento determinado. Por eso el Señor habló claramente y dijo que de la abundancia del corazón, aún las palabras, hermano, no es que salgan, que no me di cuenta cómo salió, no, salen porque han estado dentro de nuestro ser ese tipo de intención. Dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Romanos 12, del 1 al 2 es clave para esto. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, el apóstol Pablo quizás, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla, y a la iglesia, Dios tuviera toda la autoridad para decir, les demando, les exijo, les ordeno. Sin embargo, no.
Dice, os ruego. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos? En sacrificio vivo. En este momento puede ser un sacrificio. Yo sé que ustedes han tenido una semana ardua de trabajo, hermano, y quizás muchos quisieran estar descansando, hermano, y quizás durmiendo, pero usted dice, voy a ir a la casa del Señor, sacrificio. Aparte, un sacrificio cuando usted en el diario caminar, hermano, quiere responder de una manera carnal, pero usted controla su cuerpo, controla su lengua, o quizá controla sus miembros. Quisiera tirar algo que tiene en la mano, hermano, pero dentro de usted refrena. Es un sacrificio. O refrenar esos deseos, dígame si no es sacrificio. ¿No? Tirar todo, dejar todo ahí, es que no reconocen mi trabajo, o quizás algún cliente, hermano, le respondió de una manera incorrecta, lo sacó de sus casillas, hermano, y usted está frenándose. Sacrificio. Presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos buscando que nuestra vida ese día pueda honrar a Dios. ¿Sí o no? Porque dígame usted, ¿honrará a Dios que usted le haya tirado los lapiceros al que le contestó mal? ¿Honrará a Dios en un tráfico que alguien se le metió, hermano, y lo insultó y usted lo siguió y le insultó el doble? ¿Honró eso a Dios? Entonces, hermano, veamos la realidad cada vez que venimos y nosotros frenamos eso. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu. Pero al final, puede que honremos al Señor. Me viene a la mente no sé si pasó o no pasó, pero decían que en una oportunidad alguien se le metió en los lugares donde los vidrios son polarizados, que aquí obviamente es ilegal, pero otros lugares que es una necesidad, ¿verdad? Por la cuestión de los atracos y todo. Y de repente alguien se le metió a un carro y el carro al cual se le había metido el otro lo siguió y hermano, y entonces baja el vidrio, hermano, y lo insulta, le dice, y si quieres cuentazo nos bajamos ahorita. Y cuando abre la ventana, el otro bajó la ventana, dice, una señora dice, disculpe pastor, le dice, era miembro de su iglesia, hermano. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría ese pastor ese día? ¿Cómo podría pararse a predicar ese día? Hermanos, por eso nuestras acciones deben honrar a Dios. What can I tell you? Nuestras acciones tienen que honrar a Dios. Porque de nada sirve que yo deje las rodillas en un altar, me canse de tener las manos en alto y vibrando todo el día si realmente mis acciones no honran a Dios. Entonces mis acciones deben de honrar a Dios. Al final del día, Señor, ¿te honró mi vida hoy? Ahora, todo comienza con mi mente. Porque si mis pensamientos, hermano, no están en las cosas de arriba, se me van a salir las acciones. No hay quien pueda manejar su cuerpo si sus pensamientos están en desacuerdo. Tiene que ser uno. Haga de cuenta que estoy yo oyendo música en el carro que no es música de Dios, música que llegue a mi espíritu, o si no la estoy oyendo, estoy cantando, pues, ¿verdad? Cualquier tontería puede estar cantando yo, ¿verdad? Con dinero y sin dinero, ¿no? Pero sigo siendo, y ya estoy de ese tipo de música que en algún momento, pues, incita a violencia. ¿Se ha dado cuenta usted el tipo de música que hoy hay? Tan explícita. ¿Se imagina cómo está el nivel de violencia en esa gente que está oyendo ese tipo de música? Yo a veces, especialmente viernes en la noche, cuando vamos para casa, o a veces cuando salimos de una reunión o salgo de una reunión acá tarde, hermano,
y se paran a la par mía a todo volumen, yo oyendo ese tipo de música, yo digo, no, a este ni siquiera ponérselo enfrente. Porque lleva el nivel de violencia al máximo y cualquier cosita estalla. Pero si usted está, hermano, si no oyendo música, está meditando, está orando, está alabando al Señor, la palabra dice orad sin cesar, ¿verdad? Está meditando, está, qué sé yo, en las cosas, ¿verdad? Señor, ¿cómo hago, Señor, para poder ser una mejor persona, para que mi vida esté llena del Espíritu, para poder ser un instrumento útil en tus manos, Señor? Ayúdame, Señor. Yo no le he dicho al Señor, ayúdame, pero yo le digo todos los días, ayúdame, Señor. Nadie puede cambiar a Martín, solo tú, Señor. Ni Martín mismo se puede cambiar, solamente tú lo puedes cambiar, Señor. Yo ya me decepcioné de querer cambiar yo mismo, necesito tu ayuda, Señor, para que me cambies. Y haga de cuenta que usted está en esa comunión, hermano, o hablando, no vamos a llegar a lo meramente espiritual, pero al menos no está en esa situación tan negativa, hermano. Entonces va a ser más fácil que usted pueda ese día honrar a Dios con sus reacciones. Por eso dice que renovemos cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Very important. Versículo 9, capítulo 8 dice. Versículo 9 del capítulo 8. Véalo usted conmigo, dice acá. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Amados hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Y no podemos dejar de decir todo lo que la palabra de Dios dice. El apóstol está hablando a personas aquí en su carta y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese que aquí está hablando acerca de que el Espíritu Santo habita en vosotros y que tenemos el Espíritu de Cristo. Déjeme terminarle con 2 versículos. El genuino cristiano está siendo formado por Dios a través de su Espíritu. Dios está formando su imagen en nosotros. ¿Cómo lo está haciendo? Está escribiendo sus leyes en nuestros corazones. Dicen en Hebreos 8:10, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Antes de que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, lo primero que el Señor comienza a hacer es pone sus leyes en nuestro corazón. No sé, sería bueno un día poder hacer una tarde de testimonio y ver qué fue lo que el Señor le quitó así inmediatamente, pero estoy seguro que aquel que vino a los caminos del Señor, algo el Señor le quitó así. Yo le he comentado, hermano, siendo muy joven, cuando tuve la experiencia, que yo creo que fue ahí donde nací de nuevo, o comenzó la regeneración en mi vida, lo que me transformó el Señor de la noche a la mañana fue la lengua. Era no era súper, era hiper mal hablado. Y no me lo podía quitar. Y cuando tuve esa experiencia con Dios, no más malas palabras. Eso para mí fue el primer milagro. Mi padre me cuenta a mí que él se fumaba 2 cajetillas de cigarros. Cuando tuvo esa experiencia del nuevo nacimiento, de la noche a la mañana, dejó las 2 cajetillas de cigarros. No tuvo que tener ningún plan o lo que sea. Obviamente no le voy a decir que Dios me transformó todas las áreas. No. Dios hace un milagro, hermano. Como que escribe la primera frase, the first sentence. Y de ahí, conforme usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor,
Dios sigue escribiendo en cada uno de nosotros su pacto. Así que mi conclusión hoy es esta, hermanos. Dios está escribiendo el pacto en muchos. Ese es negocio de Dios, no es negocio nuestro. Es Dios el que lo está haciendo. Pero lo que quiero dejarle en su corazón, con todo mi corazón, es las cosas que usted y yo no podemos cambiar, el Espíritu Santo lo puede hacer. Si nos acercamos con Él y decimos, Señor, tu palabra dice que tengo que amarte con toda mi mente. Aquí está mi mente, Señor. Escribe tus leyes en mi mente y en mi corazón. Y nos vamos a dar cuenta cómo automáticamente Dios va transformando nuestra vida a lo que Él quiere hacer. Póngase de pie conmigo, por favor. Si usted acepta esta palabra, dígale, Señor, te necesito. Vengo hoy aquí, Señor, porque soy necesitado, no porque sea perfecto, no porque sea una persona que ya haya alcanzado los cambios totales en mi vida. Estoy aquí, Señor, porque te necesito. Y hoy, Señor, al acercarme delante de ti, te digo, Dios mío, escribe en mí tu ley, Señor. Escribe tu ley en mi mente.